Bienvenidos a esta tercera clase del curso de profecías. Estoy seguro que ustedes la disfrutarán porque al final descubrirán una gran esperanza. Alvin y Heidi Toffler son escritores futuristas estadounidenses. Entre sus publicaciones más famosas se destacan La revolución de la riqueza, El cambio de poder, El shock de futuro y La tercera ola. Estos escritores futuristas en su momento trataron de ver cómo aparecerá el futuro. Ese libro, El shock de futuro, fue traducido a multitud de idiomas y vendió más de 6 millones de copias en todo el mundo. En 1972 apareció un documental basado en el libro y Orson Welles fue el narrador. Ahora bien, ¿quién era este Orson Welles? Pues el famoso conductor de La Guerra de los Mundos, esa transmisión que se hizo por la radio y que causó un pánico impresionante en el área de Nueva York allá por el año 1938. Él hizo una transmisión de un drama, es decir, transmitió el libro La Guerra de los Mundos como si estuviera ocurriendo en ese momento. Y muchos lo tomaron real, mucha gente abandonaba sus casas, fue una cosa que registra la historia. Lo que no mucha gente sabe es que algo parecido ocurrió en 1949 en Quito, Ecuador. También allí se transmitió por radio algo semejante, pero la cosa no fue tan fácil allí porque los habitantes de Quito, cuando se enteraron de que había sido una farsa, fueron y le prendieron fuego a la radio. La Guerra de los Mundos. Estamos hablando de futuro, estamos hablando de la Guerra de los Mundos. Tom Cruise y otros han hablado de esto, ¿no es cierto? La posibilidad de una guerra interplanetaria, los marcianos que vienen a invadir la Tierra y los terrícolas que salen a tomarse otros lugares. Eso fue el caso de Avatar, una película de James Cameron producida ya por el 2009 que recaudó millones de dólares y que pronto saldrá en una versión nueva. ¿Qué es de lo que estamos hablando? Lo que estamos hablando es de que los terrícolas de aquí a poco van a andar peleando guerras por algunos otros lugares. La pregunta es, dentro de 100 años, ¿andaremos por el espacio matando gente de los otros mundos o por el contrario, hay una visión mucho más animadora? Bienvenidos al tema de hoy de nuestro programa. La pregunta es, ¿qué nos depara el futuro? Sí, ¿qué nos depara el futuro? Y más que una pregunta, es una afirmación. Vamos a tratar de descubrir qué nos depara el futuro. Aquí los artistas han tenido una visión de cómo serán las ciudades del futuro. Pero hay un libro, que es el libro de la Biblia llamado Daniel, escrito por un profeta, que nos muestra lo que sí ocurrirá, lo que verdaderamente ocurrirá con este mundo. ¿Cuándo fue escrito este libro? Tenemos que trasladarnos a Babilonia, allá por el siglo VI a.C. En ese tiempo, como ya lo comentamos en el tema anterior, gobierna un rey poderoso, Nabucodonosor. Un hombre que tenía un dominio extraordinario en una ciudad reconstruida. Estamos hablando del imperio neobabilónico. Él lo había heredado de su padre Nabopolassar y lo había engrandecido. Entre sus bellezas están los famosos jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Repito que la gobierna esta ciudad Nabucodonosor, un poderoso rey. Este ya ha conquistado casi todo el mundo conocido. La ciudad tiene 16 kilómetros a la redonda. Comparemos con Roma, que tenía solo 10 kilómetros, y Atenas, que tenía solo 4 kilómetros a la redonda.
En Babilonia y en sus palacios se vive bien, muy bien. Pero este rey poderoso está preocupado. Le interesa saber qué pasará con el imperio que ha construido. Por supuesto está interesado en el futuro. ¿Quién no estaría interesado en el futuro? El futuro particularmente del imperio que él ha logrado formar, que él ha logrado establecer. Una noche Dios intervino y le dio un sueño al preocupado monarca. En el sueño que este hombre recibió estaba la respuesta a su inquietud. Daniel narra lo que ocurrió en el capítulo 2 de su libro. En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo sueños, se turbó su espíritu y se le fue el sueño. Cuando se despertó, no podía recordar qué había soñado, así que hizo lo que era costumbre en su época. ¿Cuál era la costumbre de la época? Llamar a los astrólogos, los magos. La palabra mago no necesariamente significa alguien que hace ilusionismo. Mago quería decir sabios. Llamó a sus sabios, a sus consejeros, y según la costumbre de la época le pidió que les revelara el contenido del sueño. Ellos le dijeron: Rey, para siempre vive, cuéntanos el sueño, dinos el sueño y nosotros te daremos la interpretación. Nos dices qué soñaste y nosotros te decimos qué significa. Claro, hay mucha gente que cree que los sueños pueden no solamente revelar cosas que pueden ocurrir, sino hasta ganarse algo en la lotería. Si uno sueña con determinado cosa, va a salir determinado número en la lotería. Lo cierto es que Nabucodonosor le dice: mire, yo me lo olvidé, yo no me acuerdo qué soñé. Ustedes me tienen que decir, si ustedes son verdaderamente sabios y magos, me tienen que decir qué soñé. Si no me contáis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Me doy cuenta que ciertamente preparáis una respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Contadme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. A fin de que yo vea qué clase de sabios son, me tienen que decir qué soñé y qué significa, porque si no voy a darme cuenta que ustedes son falsos sabios. Bueno, como no pudieron hacerlo, ahí los llevaban a la muerte. Y entre todos los sabios estaban llevando también a la muerte a un grupo de jóvenes destacados. ¿Quiénes eran estos jóvenes? No voy a decir que eran destacados en ese momento, aunque sí algo ya habían hecho para ser reconocidos en el reino. La historia de estos jóvenes es que eran jóvenes hebreos. Cuando Nabucodonosor tomó la ciudad de Jerusalén, trajo mucha gente. En realidad dije mal cuando digo tomó la ciudad de Jerusalén. Él hizo una primera incursión, la ciudad tardó un poco más en caer. Cuando él trajo a algunos jóvenes, hizo algo muy interesante. Trató de prepararlos para que esos jóvenes ocuparan un lugar en el gobierno compartido. Él quería hacer de esta gente, de alguna forma, gente que lo representara. Por eso los trajo para educarlos. No los tuvo como esclavos, los tuvo como gente participando en la corte. Había que hacer algo con ellos, había que alimentarlos bien. Y así que le trajeron nada menos que de la cocina del rey para que esos jóvenes comieran. Pero la historia del capítulo 1 de Daniel cuenta que ellos rechazaron esa comida del rey, donde había cosas inconvenientes para la salud. No se ajustaban al régimen que los hebreos conocían porque Dios les había revelado. Por lo tanto, pidieron permiso para no comerlo y significativamente hicieron una prueba de 10 días. Se llevaron la comida y al cabo de los 10 días los muchachos estaban mucho mejor. Por lo tanto, dejaron que ellos siguieran con su régimen sano. ¿Y cuál fue el resultado? Que tuvieron que comparecer más tarde en la presencia del rey Nabucodonosor. Él los examinó y estos muchachos que habían estado comiendo la comida sana, lo que Dios había indicado, se los encontró 10 veces mejores que los otros participantes en el concurso. A la hora de ver quiénes eran los mejores, estos muchachos eran 10 veces mejores que los demás.
Eso ya los había hecho un poco notables. Pero claro, en ese momento en el montón se los llevaron a todos para sacrificarlos. Pero Daniel no quedó tranquilo con eso, no se dejó llevar como un corderito. Pidió permiso y le habló al capitán y le dijo qué es lo que está pasando. El capitán de la guardia, el encargado de ellos. Le explicaron lo que estaba pasando, así que Daniel pidió permiso. ¿Y qué fue a hacer Daniel después de pedir permiso? Se fue a hacer lo que todos tenemos que hacer en una situación difícil, se fue a orar. Y mientras oraba, el Señor le reveló cuál era el sueño, qué había soñado el rey. Y Daniel vino entonces ahora contento con la respuesta, porque orar hace la diferencia. Yo tengo la respuesta, sé lo que soñó el rey. ¿Cómo lo supo? Dios se le reveló, Dios le dio la visión. Así que ahí Daniel se transformó en un profeta. El jovencito aquel ahora era un profeta. Daniel le dijo, hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Y Él te ha hecho acontecer, Él te ha hecho saber lo que ha de acontecer en los últimos días. Tú cuando te dormiste, rey, tenías una preocupación por el futuro de tu reino, pero Dios te reveló lo que va a ocurrir. ¿Cómo te lo reveló? Te lo reveló a través de un sueño y visiones que has tenido en tu cama. Tú, rey, veías. Este es tu sueño. Tú veías. ¿Y en tu sueño qué veías? Una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti. Su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas eran de hierro y los pies una mezcla en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Me lo imagino al rey diciendo, perfecto, perfecto, eso es lo que yo soñé, claro que sí, ahora lo recuerdo perfectamente, la estatua con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, los muslos de bronce, las piernas de hierro, los pies, hay una cosa rara de hierro y barro, degradándose desde el oro hasta una estatua con pies de barro. ¿Qué quiere decir esto? Ya te lo voy a explicar, porque lo importante aquí, rey, es la piedra que cae. Cuando cae la piedra, fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo, polvo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte, y esa piedra llenó toda la tierra, ese monte llenó toda la tierra. Este es el sueño. Y ahora, rey, te voy a decir de qué se trata. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Adelante, te escucho. Tú, oh rey, eres rey de reyes. Tú eres el rey más poderoso que existe hoy, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Esa cabeza de oro que acabas de ver, eres tú mismo, rey. Tú, el rey, el monarca más poderoso, no podemos decir quizá de todos los tiempos, pero por lo menos de esa época era el monarca más poderoso. Tú eres aquella cabeza de oro. La cabeza de oro, por supuesto, representaba al reino sobre el cual Nabucodonosor estaba gobernando. ¿Cuál era ese reino? Babilonia. Algo del esplendor de Babilonia. El templo de Marduk tenía 91 metros de alto. Por fuera estaba cubierto con azulejo vidriado azul. Por dentro estaba enchapado en oro. El altar y el trono estaban hechos de 18 toneladas de oro macizo. Observen ustedes la altura de este templo, igual que más alto que muchos rascacielos de hoy en día. El altar y el trono
hecho de oro macizo, nada menos que 18 toneladas. Toda la tierra de aquella época aparecía como postrada delante de los pies de Nabucodonosor. Aquí en la pantalla se ve una carta de cosas que se veían en aquella época, pero lo interesante es que Nabucodonosor pensaba que iba a durar para siempre. Esa es la idea. Los reyes absolutistas piensan que van a durar para siempre, quieren que su reino permanezca para siempre. Pero Babilonia no iba a permanecer para siempre, iba a tener un tiempo limitado. De hecho, fue uno de los imperios que menos duró en la historia. Desde el 605 al 539, alrededor de 70 años solamente. Después de ti, se levantará otro reino inferior al tuyo, un reino menor. Un reino que no iba a tener el valor del oro, porque estaba representado por el pecho y los brazos de plata, un metal inferior en valor. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es que Babilonia fue gobernada después de la muerte de Nabucodonosor por algunos descendientes que, lejos de poner su vida en armonía con la voluntad de Dios, se entregaron al vicio, a las concupiscencias, y un día en el cual la fiesta estaba en su apogeo, una noche, aparecieron en medio de la pared una leyenda que no se podía interpretar. Era una leyenda que nadie sabía qué quería decir. Y entonces lo hacen venir a Daniel. Daniel por aquella época ya no estaba al servicio del rey, pero lo traen, era un hombre ya mayor, y Daniel cuenta qué fue lo que ocurrió. En medio de la fiesta, en medio de la orgía, los babilonios, con su rey Belsasar a la cabeza, trajeron los vasos sagrados del templo. El templo que había sido, o los vasos que habían sido traídos del templo de Jerusalén. Y en ellos vertieron vino y no solamente bebieron, sino que alabaron a los dioses de oro y plata. Y Daniel entonces le da la interpretación. La interpretación es: Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. La otra expresión, Tekel, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Y la otra parte de la leyenda era Parsin, tu reino ha sido dividido y será dado a los medos y persas. Y lo que ocurrió esa misma noche, el general persa Ciro, que había sido mencionado en la profecía de Isaías 45:1 por su propio nombre 100 años antes de que naciera, penetró por el lecho seco del río y conquistó la ciudad, desviando el curso del río. Ese río que pasaba por debajo de los muros se metió por el canal seco y tomó la ciudad, mientras la gente estaba en su fiestecita pagana que verdaderamente ofendía al Señor porque alababan a sus dioses de oro y de plata. Ahí cayó Babilonia, terminó la cabeza de oro y entramos en el tiempo del predominio de Media y Persia. En este tiempo de Media y Persia, que se extiende más o menos unos 200 años, un tiempo mayor, hubo cierta libertad, hubo cierta tranquilidad para los judíos, a quienes se les permitió volver del exilio. Pero tampoco era ese el final de la historia, porque dice: otro tercer reino de bronce seguirá al pecho y los brazos de plata, el cual dominará en toda la tierra. Eso de dominar en toda la tierra, por supuesto, está hablando del mundo conocido entonces por una parte, pero al referirse al reino de Grecia, estaba queriendo decir algo. Realmente la cultura griega fue una cultura que llenó el mundo. Hasta hoy, una gran cantidad de términos médicos son tomados de palabras griegas. La cultura griega, de alguna manera, forjó la manera de ser de Occidente. Alejandro Magno, que era el rey principal, conquistó prácticamente el mundo conocido, y dicen que lloró porque ya no había más tierras que conquistar. Grecia se extendió entre el 331 y el año 168, cuando a su vez fue derrotada por un poder que iba surgiendo del oeste, el poder de
hierro, porque el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro todo lo desmenuza y pulveriza, y como el hierro despedaza, así desmenuzará y despedazará a todos estos. Es el Imperio Romano, el imperio de hierro, el imperio que se extendió por más tiempo, 600 años, con mano de hierro. No solamente era representada por las piernas de hierro, sino la mano de hierro era la forma como gobernó. Las famosas legiones romanas avanzaban y eran imparables, nada podía detenerlos. El Senado romano era un sistema de gobierno verdaderamente interesante en la República, como ellos legaron el principio del derecho romano, la democracia y todas estas cosas, aunque la democracia había venido de los griegos, ellos de alguna forma la profundizaron, pero a su vez todo esto terminó cuando se sumó el poder absolutista de los emperadores, allá por el tiempo del nacimiento de nuestro Señor. Bien, esta es la historia del Imperio de Hierro, los romanos, que conquistaron buena parte del mundo conocido entonces y más allá. Este mapa muestra la expansión máxima en torno al Mediterráneo y un poco más allá. Roma, sin embargo, tampoco había de ser eterna. La ciudad se le llama la Roma eterna o la ciudad eterna, pero nosotros debemos reconocer que el Imperio Romano como tal terminó en el año 476. Hay otras cosas más que veremos en otro momento. Pero, ¿y cómo sigue la profecía? Ya no hay una cosa compacta. Lo que viste de los pies y de los dedos, que en parte eran de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, significa que ese reino estará dividido, pero en él habrá algo de la firmeza de hierro, tal como viste que el hierro estaba mezclado con el barro cocido. Una mezcla que no era mezcla, era apenas algo artificial, así como cuando trabajamos con una pala y se nos pega el barro a la pala, parece que está sólido, pero un golpe lo separa. Y eso fue en realidad lo que ocurrió, porque estas 10 naciones habrían de estar divididas. Así como los 10 dedos de los pies, las 10 naciones que sucedieron a Roma habían de estar divididas. Aquí hay una lista de los 10 reinos. De los alamanes surgieron los alemanes, de los burgundios los suizos, de los francos los franceses, de los lombardos los italianos, de los sajones los ingleses, de los suevos los portugueses, de los visigodos y vándalos los españoles, y de los ostrogodos los austríacos y de los érulos los italianos. Su dispersión en el mapa es tal como lo estamos viendo aquí. ¿Qué se había dicho de esta gente? Se había dicho que se mezclarán por medio de alianzas humanas. De esos reinos divididos se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se pegarán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. Es una unión, así como lo mencioné hace un rato, de la pala y el barro que se pega a la pala, pero no permanecerán. Y así fue. Las naciones que se dividieron del Imperio Romano, en Europa naturalmente, han quedado divididas hasta hoy. Si bien es cierto que se han mezclado por medio de alianzas humanas, las monarquías de hace un siglo sin duda tenían mucho que ver en esto, pero en tiempos más recientes, la creación de la Unión Europea, una moneda común como es el euro, darían la idea de que de alguna forma se están mezclando. Se han unido, pero no se han unido como para llegar a ser un gran imperio. Otros sí intentaron hacerlo. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte intentó reconstruir el imperio, como ya lo había intentado reconstruir Carlomagno, pero la batalla de Waterloo terminó con ese sueño de hegemonía. En tiempos más recientes hubo otros que procuraron hacerlo. ¿Quién no sabe de la historia de Hitler, que intentó con su Tercer Reich, que se suponía iba a durar 1000 años, reconstruir el Imperio Romano? Pero la historia del Tercer Reich es una historia de poco más de 5 años y ahí se acabó la historia. La profecía lo había indicado. La profecía es correr el velo para ver qué ocurrirá, qué nos depara el futuro.
Babilonia ya pasó. Ahí en el mapa estamos viendo lo que cubría. Persia ya pasó con su poder. Grecia también. Roma, el poder de Roma también se extinguió. Babilonia, Medo-Persia, ahí están los años en los cuales cada uno dominó. Estamos en la época de las naciones divididas. Estamos en la época de los pies. Esa mezcla de hierro y de barro, unos más fuertes, otros más débiles, estamos en esa época. ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos depara el futuro? La palabra de Dios es bien clara a decir que en los días de estos reyes, es decir, no en la época de la cabeza, no en la época de los muslos, no en la cabeza de las piernas, en la época de los dedos, la época de las naciones divididas, algo va a ocurrir. Una piedra va a caer sobre los pies de la estatua, que es decir, una piedra sobre el final de la historia. En los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido, ni será dejado otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Sí, los reinos anteriores subía el de abajo y liquidaba el de arriba, y así fue una sucesión de reinos. Pero el reino de los cielos, el reino que Dios establecerá, jamás será destruido. No será dejado a otro pueblo. Este será el reino que desmenuzará y acabará con todos esos reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¿De qué reino estamos hablando? Del reino de Dios. El reino de Dios. El séptimo ángel tocó la trompeta. Ya hablaremos de esta profecía un poco más adelante. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El libro de Daniel es complementado por estas alentadoras palabras del Apocalipsis. Se establecerá un nuevo reino. ¿Qué nos depara el futuro? El establecimiento de un reino que dominará para siempre, que ocupará el territorio que han ocupado todos los otros reinos de la tierra. Es el reino de Dios. ¿Cuándo se establecerá? En ocasión de la segunda venida de Cristo, la esperanza más grande que nosotros podemos tener. Jesús volverá. Viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Rey de todos los reyes. No quiero decir con esto que los reyes lo adoren o lo veneren. Estoy queriendo decir que Él está por encima de cualquier rey. Él viene con sus ángeles, viene para tomar posesión de su reino y para terminar con la historia de dolor y sufrimiento de este mundo. ¿Qué nos depara el futuro? Hay una visión maravillosa, un mundo maravilloso, en el cual los que estén preparados vivirán. Un mundo donde nunca más habrá dolor ni sufrimiento, donde los que lo hayan esperado levantarán los brazos al cielo y dirán: este nuestro Dios lo hemos esperado, nos llevará con Él. Pronto el Rey de Reyes y Señor de Señores vendrá, quizá en la hora más oscura de la tierra, quizá en el momento más terrible. El Rey de Reyes vendrá, terminará la historia del dolor y el sufrimiento. Como ustedes ven, la Biblia no nos está hablando de pequeños detalles, está hablando de los grandes sucesos de la historia. Los reinos pasan, solo el reino de Cristo permanecerá. El fin se aproxima rápidamente, pero no debemos temer, porque es el fin del mundo malo, para dar lugar al nuevo y eterno reino de los cielos. Los últimos 2 capítulos del Apocalipsis describen cómo será ese reino. Es de una belleza que no puede ser comparada, es de una belleza tan extraordinaria que no hay palabras para describirlo. Al apóstol Pablo le han faltado palabras. Él dice: las cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera han imaginado son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Algún día, no muy lejano, vendrá el Señor y podrán los que así lo deseen, los que estén preparados, ir a vivir con Él por toda la eternidad. Yo quiero estar allí. ¿Y usted? Quizá podemos hacer juntos una oración. Señor, quiero hacer de la Biblia el libro más importante de mi vida para poder escuchar tu voz y así seguirte en tu camino. Quiero estar preparado
para el día cuando aquella piedra simbólica caerá, se establezca tu reino y yo pueda ser un ciudadano de ese mundo donde nunca más habrá dolor ni sufrimiento. Que ese sea su sentir, mi estimado amigo, mi estimada amiga. Los espero en el próximo programa.